Bien, estábamos en el punto de señalamiento, entonces aquí se realiza una cotización y aquí se tiene que plasmar el monto real. Sí, más o menos para una obra de este tipo, vamos a decir que hay un monto de 65,000 pesos, no al mes, sino ya aquí sería un monto final. ¿Sí? Entonces, de 65 a 85,000 pesos. ¿Sí? Porque no es muy largo. Voy a dejarle los 65 y aquí lo que voy a hacer es 65,000 entre el número de meses para dar el monto mensual. Pero estos montos ya es en base a una cotización, ¿sí? Un monto final por todos los meses. Entonces, aquí hay que hacer la inversa, poner el monto y calcularlo entre el número de meses para poder obtener el monto mensual. Igual los laboratorios. Por ejemplo, las dependencias, más o menos el monto por área de trabajo está en 9,500. Si yo aquí les diera el monto, 9,500 sin IVA, tendrías que respetar este monto. Y aquí, por ejemplo, por 3 áreas de trabajo, regularmente son 3 áreas de trabajo. Si está con IVA, tendrías que quitarle el IVA y multiplicarlo por 3. Si está sin IVA, entonces el monto aquí total sería 9,500 por 3. ¿Y esto dónde te los dan? ¿O dónde te lo dan? Te lo dan en las bases de la licitación donde concursas. Solamente es en obras públicas, no en obras privadas. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba, sería el monto total entre 6. Laboratorio contratado por la empresa. Si vemos aquí es un monto mínimo. O sea, mínimo, en realidad. Muy pequeño. Es el laboratorio de la empresa. Pero cuando es, el laboratorio de la dependencia, pero cuando es el laboratorio contratado por la empresa, no tenemos nosotros que usar nuestro propio laboratorio como empresa. Aquí es obligatorio contratar a uno privado, ¿sí? Que no sea de nosotros. Y estos montos son muy altos en laboratorio. Nada parecido a este monto de 28,500. O sea, nada parecido. Ha habido obras en los que de laboratorio se lleva alrededor de 700,000 pesos. Imagínense, o sea, ¿cuánto es el gasto de laboratorio privado? Bueno, también tiene que ver el número de kilometraje, el número de pruebas que realizan, el tipo de obra en sí. ¿Dónde se pagan más estos montos? En caminos, ¿sí? O puentes, donde se tienen que hacer las pruebas de soldaduras, donde se tienen que hacer las pruebas de concretos, de pavimentos. O sea, son muchas pruebas las que se realizan. Entonces, los montos sí son altísimos. Aquí habíamos dicho, ¿cuántos kilómetros? ¿2 kilómetros? Me parece que sí. Creo. Sí.
Vamos a decir que para estos kilómetros vamos a dejar unos 150,000. Y hacemos exactamente lo mismo, entre 6. Yo aquí lo que me están dando ya son montos en base a una cotización. Y eso me estoy quedando corta, ¿eh? Ahí en los 150. En algunas cotizaciones nos han dado hasta de 200, 250,000. Entonces, si tenemos un poquito más de monto, lo podemos meter aquí. Veamos cuánto vamos. Sí, si vemos ya casi cumplimos con ese monto. Ya cuando yo llego y concluyo todas mis partidas, en la realidad, es lo real. Yo subo o quito montos o pongo montos. Sí, le subo un poquito en base a ya a obras anteriores, sí, que tal vez en algunos puntos pues gasten más o en algunos menos, pues ahí voy equilibrando. Voy equilibrando. Estudio e investigación. ¿A qué se refiere este punto? O cómo son esos montos. Si tu empresa ya se dedica a hacer estudio e investigación, ¿sí? Para algún nuevo proceso, por ejemplo, en la escuela hacen diferentes pruebas con el concreto, agregándole un material nuevo. Eso es estudio e investigación. Por ejemplo, ustedes lo hacen en laboratorio como estudiantes. Algunas empresas habilitan esta parte de estudio e investigación en su propia empresa. Sí, yo conozco a varias que han hecho esto, pero pues no en todas las empresas existe. Y aquí tendríamos que poner el monto que ellos aplican para este estudio e investigación. Y este estudio de investigación podría irse a montos, tanto en oficina central, lo que aplicas en estudio e investigación en la empresa, ¿sí? Dentro de un lugar de la empresa, y otro monto cuando ya aplican ese estudio e investigación a las obras. ¿De acuerdo? Ya cuando aplican ese estudio e investigación y hacen la prueba directa en obra, ahí es cuando se aplica otro monto. En este caso, no lo vamos a colocar. Vamos a decir que es una empresa pues mediana que todavía no implementa este tipo de estudio e investigación. Vámonos a los fletes y acarreos. Bueno, veamos cómo vamos. Ya se va plasmando todo. Que luego a veces se quedan montos fuera. No, sí está bien. Fletes y acarreos. Estos fletes y acarreos en oficina central no se realizan. Estos fletes es todo lo que se lleva a obra. A obra se lleva los campamentos. A obra se lleva los equipos, las maquinarias, ¿sí? Se llevan plantas. ¿Plantas de qué? De concreto asfáltico, se llevan plantas de concreto hidráulico, ¿sí? Entonces, y todos aquellos elementos de instalación y cierto mobiliario. Decíamos que campamentos no, porque vamos a hacer construcciones provisionales. En equipo de construcción, vamos a meter flete del equipo de construcción.
También es en base a una cotización. También depende de la distancia en la que esté la obra, a la que vayas a llevar la maquinaria. Montos altos, sí, hay muchos montos altos. Podríamos decir que en este caso el monto de traslado o de flete de la obra está en aproximadamente 2,000 pesos. Son montos muy altos, ¿eh? Podríamos dejar 200 o 300. Y hacemos lo mismo. Al dividir entre el número de meses, plantas y elementos. Aquí podríamos decir que es tal vez una planta de concreto hidráulico o concreto asfáltico. ¿Es conveniente llevar una planta? Si la tienes, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces los asfaltos están en lugares muy, muy lejanos. Ya sea que el asfalto pueda llegar o frío o pueda llegar calcinado. ¿Sí? Entonces, o en el caso de los concretos hidráulicos, ustedes saben que debe de llevar solamente un tiempo, ¿sí? Un tiempo para poder colocarlo, para que no vaya a empezar a fraguar. Entonces, en muchas obras es más conveniente colocar una planta. Y muchos de los que hacen caminos tienen plantas de concreto. Podríamos repartir los 300,000 entre los dos. ¿Qué les parece? Aquí 250. No sé, aquí me gustaría unos 75. Vamos a ver cómo vamos. 900. 300 entre los dos. Aquí entonces unos 225. Mobiliario. No sé, pues vamos a dejar algo así. Un monto total. Vamos a ver si se va sumando correctamente. Sí. Vamos a gastos de oficina. Los gastos de oficina se llevan tanto en obra como en oficina central, ¿sí? En mayor medida en oficina central y en menor medida en obra, ¿sí? ¿Cuánto se gasta más o menos de papelería para este tipo de obra? Más o menos considerando que es una empresa mediana, pues está alrededor de 22,000 pesos al mes. Vamos a dejarle unos 20. Correos, teléfono, internet, radio. Pues ya eso de los correos, el radio pues ya no es tan usado, pero teléfonos, internet, vamos a decir unos 2,000, 3,000 pesos al mes. Situación de fondos. ¿Para qué es una situación de fondos? ¿O a qué se refiere? Es tener un monto ahí en caja, por así decirlo, para gastos imprevistos, sí, que pudieran surgir. No sé, vamos a dejar unos 5,000. En caso de excedernos, pues podríamos bajarlo un poquito. Copias, duplicados. Nos vamos a dejar unos 1,000. Luz, gas y otros consumos como agua, sí, algo.
Gastos de concursos, pues en este caso, ya en indirectos no se nos permite meter ahí gastos de concursos. Yo creo que lo voy a borrar. Es que anteriormente se aplicaba un monto para que tú tú pudieras pagar quien te realizara los concursos. Ahora ya no, ahora dicen que pues tiene que ser tu propio personal. Entonces vamos a quitar ese rubro. Vamos a ver cuánto llevamos. Llevamos 252. Si vemos, ya no es mucho lo que tenemos que aplicar. En obra, ya no se gasta de la misma forma. Por ejemplo, papelería, podríamos considerar hasta unos 2,000 pesos, no es, o menos. Correos, teléfonos, vamos a dejar una misma cantidad. Situación de fondos, pudiéramos dejar también esta cantidad. Copias, duplicados, no sé, aquí vamos a dejar una cantidad mayor, porque tenemos que sacar copias de estimaciones, y luego a veces hasta 5 estimaciones de una sola. Luz, gas y otros consumos. También depende de cómo lo estemos haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que llevar generadores de obra. Perdón, generadores de electricidad. Y tenemos que gastar en combustibles. Sí, o si tenemos cerca una población, regularmente tienen electricidad, tienen agua, tienen los servicios. Si no, pues habría que surtirlos de otra manera. Vamos a suponer que si tenemos esos servicios, también un monto le vamos a colocar ahí, un monto parecido. Aquí nada más voy a poner la operación por 6 y veríamos cómo vamos en montos. Vamos 1,059,000 y 252,000. Aquí podemos checar que vamos hasta este punto y no ha habido un exceso en los gastos. No ha habido un disparo así en los gastos, que son, si ven, ya son muy cercanos, son muy poco lo que falta por distribuir y no tenemos que ajustar tanto. En algunas ocasiones, si aplicamos, por ejemplo, sueldos más altos o aplicamos en lugares donde no tienen que ir costos, estos se va a reflejar aquí. ¿Sí? Entonces, continuamos en las construcciones provisionales o trabajos previos o auxiliares. Estos trabajos previos o auxiliares se hacen en obra, no se hacen en oficina central. Son exclusivos de obra. Y aquí sí entraría la construcción provisional que habíamos comentado. Por ejemplo, a veces no hay un lugar de la carretera principal al lugar donde vamos a construir o hacer ese camino, ni siquiera hay accesos. Entonces hay que construir esos caminos. O sea, no conservarlos, construirlos. También de la carretera principal al banco de materiales, en el caso de que nosotros vayamos a explotar ese banco y todo. En el caso de ya ser un banco ya establecido, ahí sí ya existen esos caminos de acceso que los propios dueños de ese banco pues han conservado o han realizado. Y ya no habría que darle un monto. En el caso de que nosotros estemos haciendo la explotación de ese recurso, sí hay que hacer esos caminos de acceso. También en cuanto a construcción se refiere a lo que había yo comentado, que podemos construir ahí el campamento, una construcción provisional, y dejar esa construcción provisional al que nos esté rentando ese lugar.
Entonces vamos a meter un monto alto por estas dos cuestiones que les comenté. No sé, vamos a dejar unos 300. Es un monto aceptable. Llevo 1.359.000. Tendría yo que dejar un monto más bajo o bajar un poquito. Habíamos comentado en otro gasto. $1,259 y tengo solo $1,200. Tengo 13, tengo 12. Otra opción es que yo cambie aquí a 13. Todavía no tenía yo el 16. ¿Sí? Si checan, aquí ya tengo el 16. Y tengo 1,300. Todavía tengo ahí opción de mover estos indirectos. Si es que el cliente me pide, por ejemplo, 12 y 3, o sea, lo cuadro a ese monto. Entonces, ¿cómo establecimos ese monto o ese porcentaje? Lo voy a respetar, pero yo les estoy dando otra opción. En el caso de que todos los gastos fueran obligatorios, podría subir todavía aquí en un punto, ¿sí? El porcentaje. O cuadrarlo, pues al monto que tenemos. Entonces, podría subir ya en la realidad o podrías aquí ajustar tus montos. Una de dos. Aquí me pudiera ser, pero para cuestión de examen, si yo les doy un porcentaje, no podría subirlo. O sea, te tendrías que ajustar al que te indiqué. Entonces, es para ejemplificar qué tendrían que hacer en lugar de subirlo. En lugar de subirlo, pues tendríamos que ajustar aquí dentro. ¿En qué gastos? Podrían ser en gastos que no son que propusimos, que no están dentro de las cotizaciones. Por ejemplo, si ya me lo dieron en la cotización, no lo puedo mover. Pero, por ejemplo, lo propuse, este monto, o propuse este otro monto, entonces podríamos ajustar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que en pasajes y viáticos lo propusimos o en algún sueldo, ¿sí? Que pude haberme excedido, pero si el sueldo es real y así lo tengo que pagar, entonces lo tengo que respetar. Aquí en campamento, si en el flete, si se me hace un poquito alto, ahí pudiera yo bajar, no sé, unos 150, no tanto, no puedo bajar tanto. Y en mobiliario, ¿sí? Ajustar en pocos y no estar ajustando en todo. Miren, ya voy 1.178.000. Tengo que ajustar muy, muy poquito. Pudiera meterlo aquí en seguros, ¿sí? Y en el caso de que me sobrara un poquito, pues subirlo donde le bajé. Voy a explicar este punto de seguros y fianzas. Aquí ya terminamos. En seguros y fianzas, ¿a qué se refiere? Son seguros de los automóviles, seguros de los equipos, de la propia maquinaria, seguros a terceros. A terceros, ¿por qué? Porque muchas veces van circulando por el lugar o, por ejemplo, alguien que vive en ese lugar. Y les digo por situaciones que han sucedido, que es de noche y si tú no pusiste un señalamiento por ejemplo, con luces, o alumbrado el lugar y esa persona tuvo un accidente al pasar por ahí, pues
llega a haber hasta demandas y cuestiones legales. Entonces, pues sí suelen ser grandes los gastos. Por eso es que se ha implementado este seguro, ¿sí? A terceros. Cualquier accidente que pudiera surgir a un tercero no involucrado en la obra, ahí es el quien respalda, pues es el seguro. Primas por fianzas. En las obras públicas existen 3 tipos de fianzas. La fianza de anticipo, la fianza de vicios ocultos y la fianza de cumplimiento de los trabajos. Sí, son 3 fianzas y en esas 3 fianzas se lleva un monto muy alto por expedir la fianza. O sea, no es lo que, porque tú aseguras el 10% de los trabajos. En algunas fianzas, en otros son el 20%. Entonces, veamos, ¿cuál es el 10% de 10 millones? Pues es 1 millón. Tú tienes que garantizar 1 millón en caso de que los trabajos tengan ahí algún vicio oculto y hay alguna falla. Cuando tú entregas esa obra debido a un vicio oculto, entonces se aplica esta fianza, que es de 1 millón de pesos. Pero por expedir esa fianza, no, pero las afianzadoras te piden, por ejemplo, pueden ser facturas de tu maquinaria, tus escrituras de tu empresa o de alguna casa, todo aquello que garantice 1 millón de pesos. ¿Sí? O sea, eso es lo que se te pide. Pero por expedirte esa fianza te cobran un monto y no son montos bajos. Ya cuando tú terminas la obra, te dan toda la documentación de que ya terminaste, que no hay ningún reclamo, nada. Cuando ya se termina el contrato, ya ahí te regresan todo eso que respaldó el 1 millón de pesos. Pero por expedirte la fianza, eso ya es ganancia de la afianzadora. Entonces, hay un monto. Y estos montos los podemos repartir, pues, tanto en oficina central como en obra. Sí, por los seguros que se pagan tanto de maquinaria, tanto de automóviles, camionetas, y ya, bueno, ya expliqué aquí las otras fianzas. Aquí tengo un bonchecito. En las fianzas vamos a poner unos 50 o hasta más, ¿eh? Pero vean, yo ya me pasé aquí un poquito. Lo voy a reducir. Puedo proponer así o ir de aquí hacia acá, como lo venimos haciendo. Vamos aquí a dejar 1000. Aquí voy a dejar unos, bueno, ahorita le voy ajustando. De tal forma que aquí dé 45,000 aproximadamente. Ya tengo 260. Ya me excedí. Bueno, ahí hacemos de atrás hacia adelante para que no me pase yo en el monto. Vean, es muy, muy poco lo que me falta. Podría yo subirlo aquí en alguno de los seguros. ¿Sí? Ya dejar como está. No sé, unos 1200 a fin de llegar exactamente a los 300. Aquí le puedo ir moviendo
haciendo interacciones o hacerlo de atrás hacia adelante y dar la cantidad exacta. $1,320, me fui un poquito. 1,315. ¿Y alguien ya lo sacó? Como 16.8. Miren, exacto. Sí, en una sola cantidad fue en la que estuve moviendo a fin de llegar a los 300. Sí, si el cliente me pide exactamente este porcentaje, pues yo tengo que ajustarme a lo que me da. Sí, y si tengo la libertad de mover, podría yo mover aquí el porcentaje a lo que me dé. ¿Sí? A lo que me dé. Si él me dice, tengo todos estos gastos, los plasmo tal cual, y si aquí me dio 3.15 de porcentaje, lo respeto. ¿Sí? No lo cuadro a 3, sino con los gastos, el porcentaje que me dé. No necesariamente me tiene que dar en números cerrados, pero sí puedo proponerlo a números cerrados si yo así lo decido. Sí, pero pudiera darme fracción y no habría ningún problema. Entonces aquí, en este caso, lo cerramos. Aquí son 1,178,000. Si vemos, ya es muy, muy poco lo que resta. Podríamos meterlo aquí en algún seguro. Este seguro lo podríamos mover acá. ¿Sí? Regularmente quien lo paga pues es la oficina central, pero como es un seguro para obra, podríamos mover ese monto acá. Y aquí quitarlo. ¿Y dónde lo metería yo? Aquí metería yo. Esperemos que no se mueva. Ahí. Y lo quito de aquí. Y en esta parte podría yo meter lo que me falta, ¿sí? De las ciencias, si aquí no absorbí todo el monto, puedo meter un monto en obra. Repartirlo de tal forma que pueda yo tener lo que necesito para esa fianza. O aquí meter también seguro en el caso de que tenga yo aseguradas mi maquinaria. Voy a subir así las operaciones para poder no sé, aquí voy a meter unos 1,000, que debería yo de meter un poco más. Voy a cuadrar aquí. Bueno, entonces, cuando vamos a estar haciendo los cálculos, nos tiene que cuadrar exactamente, por ejemplo, 300,000 o puede faltar unos cuantos pesos. Puede sobrar, pero. Es que si, por ejemplo, si yo te doy el porcentaje en examen, sí tienes que cuadrarlo a lo más que puedas, ¿sí? El tiempo que te dé. Pero, por ejemplo, y en la realidad podría darte la fracción 3 punto y tantos, 3.1214, o lo que te dé. Si aquí pudiera darte un monto mayor. Pero lo más recomendable como analista es establecer un monto, establecer un porcentaje y llegar a él. Es un criterio personal, ¿sí? Mío como analista, pero alguien más te pudiera dar su criterio. Tú puedes formar tu propio criterio más adelante,
Pero, por ejemplo, para examen, yo sí te pediría que lo cuadres al porcentaje que te doy, ¿sí? En las obras reales, cuando yo hago cálculo de indirectos para clientes y me piden un porcentaje, me cuadro a ese porcentaje, ¿sí? Así tenga yo que mover, quitar, poner, lo cuadro al porcentaje que ellos me dan, ¿sí? Entonces, muchas veces el cliente es quien te dice, te da la libertad de que te salga cualquier indirecto o cualquier sobrecosto, porque muchas veces nos imponen el sobrecosto y tenemos que arreglarnos dentro de ese sobrecosto a meter gastos muy, muy bajos, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que cuadrarnos a lo que nos solicita el cliente. Y en algunos otros casos, cuando tienes la libertad, puedes dejar aquí fracciones y montos también, pues no cuadrados, por ejemplo, 325,500, por ejemplo. Si tienes la libertad, pero si te solicitan cuadrar el monto, pues lo tienes que hacer. En este caso, para examen, pues sí, yo te solicitaría que cuadres el monto. Por ejemplo, maestra, yo que me paso por 80,000 pesos, 499,98, estaría muy lejos yo. O sea, tengo 1,200,000, 1,280,499,98. No sé si te estás pasando por mucho, diría yo. Ajá, del costo del indirecto de obra, que es 1,200,000. Sí, sí te estarías pasando ahí por mucho. Ok. Tengo 1 minuto de sesión. Procuren cuadrarlo al monto que les estoy dando, porque así sería en examen. Ya cuando ustedes lo hagan en la realidad, pues ya tendrían libertad que les dé su cliente, ya sea que les establezca un porcentaje o que les obligue a no tanto obligar, sino que te imponga un porcentaje. Habría que cuadrarlo. Entonces, aquí nada más haríamos el ajuste y nos desconectamos de la sesión. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos la siguiente.